Vale. Bueno, pues ya ha empezado la grabación y en primer lugar quería agradecerte, Miguel, el que hayas aceptado esta pequeña entrevista porque tienes una agenda realmente muy apretada, además de un nivel de relevancia muy alta y bueno, que hayas aceptado esta invitación de este modesto proyecto de sensibilización sobre salud y, afectivo-sexual y reproductiva de Pozos de Pasión. Voy a presentarte. Don Miguel Lorente Acosta es un destacado médico forense y es profesor titular de Medicina Legal en la Universidad de Granada. Nació el 7 de octubre de 1962 en Serón, Almería. Es doctor en medicina y especialista en cirugía y además tiene un máster en bioética y derecho médico. A lo largo de su carrera ha ocupado varios cargos importantes como director del Instituto de Medicina Legal de Granada, coordinador general de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía. Entre 2008 y 2011 fue nada menos que delegado del Gobierno para la Violencia de Género en el Ministerio de Igualdad y recientemente ha sido designado miembro del nuevo Consejo Asesor de Brecha de Género del Gobierno de España. Además, es autor de numerosas publicaciones sobre violencia de género, bioética y análisis de DNA. Y también es colaborador habitual en medios como El País, eldiario.es e Infolibre. Además, mantiene dos blogs, Cardiopatía Poética, donde publica sus poemas, y Autopsia, donde comparte artículos sobre diversos temas. Bueno, pues Miguel, en este seminario de Pozos de Pasión queríamos centrarnos un poquito en hablar de los efectos en la salud y en la sexualidad femenina, en la salud sexual femenina, de la trata y la explotación sexual. Y para empezar, algo muy básico, a ver si podías explicarnos qué se entiende por explotación sexual. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar con todas vosotras, con todos vosotros y de contribuir de alguna manera a conocer un poquito mejor todo lo que hay alrededor de la trata, de la protección sexual y de sus diferentes formas, pues no es la única manera de llevar a cabo esta explotación sexual. Lo que podemos entender por explotación sexual, pues hay muchas definiciones académicas, pero yo creo que la más simple, la más sencilla, la más directa es la que nos dice el propio diccionario de la lengua española. Si nos vamos al diccionario, en su tercera acepción, dice que explotar es utilizar de manera interesada y con objetivo de obtener beneficios particulares el trabajo o las cualidades de otra persona de forma abusiva. Es decir, es abusar de una serie de circunstancias, características de esa persona, no por el hecho de llevar a cabo esa especie de dominio de control, sino para que a cambio de esa explotación, de ese abuso, se obtenga un beneficio particular. Es un concepto que maneja también Naciones Unidas y lo que hace Naciones Unidas es enfatizar cuáles son las situaciones que dan lugar a esa posición de abuso, ¿no? Entonces, habla de vulnerabilidad de la víctima, de posición de poder del agresor o de quien lleva a cabo esa explotación, o bien de las circunstancias que hacen que exista una confianza que es utilizada de manera perversa para desarrollar ese trabajo que reporte beneficios a la persona que lo impone. De manera que esa idea es la que tenemos que manejar en sus diferentes variaciones y posibilidades. O sea, que es un abuso, de manera Abuso básica sería un dirigido a abuso. beneficio propio. Es decir, Beneficio esa propio. es la idea básica que debemos de tener en cuenta y, por supuesto, siempre alrededor de conductas y comportamientos de naturaleza sexual, porque lo que estamos hablando es de abuso sexual. Muy bien. ¿Y qué relación tiene con la trata de personas a día de hoy? Pues absoluta. Es decir, las propias Naciones Unidas lo que refiere es que cualquier relación sexual transaccional, a cambio de dinero, es explotación sexual. Y la prostitución es explotación sexual. Cuanto más elementos de vulnerabilidad, de poder, de discriminación, de dependencia introduzcamos, más abuso, más explotación sexual hay. Pero empezamos desde el punto, digamos, normalizado, habitual, socializado, como es la prostitución. La trata lo que hace es generar unas circunstancias para poder captar a unas mujeres, fundamentalmente, que son trasladadas a situaciones para mantener ese control, ese dominio, esa mayor vulnerabilidad,
y de esa manera abusar de esa situación de una manera más circunstancial, no solo bajo la intimidación puntual de cada momento, sino bajo la situación que genera el contexto donde se desarrolla ese trabajo explotado para obtener beneficios a través de conductas de naturaleza sexual. Luego la trata es como la culminación de lo que socialmente vivimos de otras muchas formas. Ujú. Y desde el punto de vista médico, ¿tiene alguna consecuencia para la salud física y mental realizar actividades económicas de tipo sexual, como la prostitución o la pornografía, de manera voluntaria? Si es de manera Sí, voluntaria, ¿tiene consecuencias? sí, sí, sí. Es que no hay voluntad en el desarrollo de conductas consentidas. Es decir, una cosa es la voluntad y otra cosa es el consentimiento. Yo puedo consentir en llevar a cabo ese tipo de actividades, digamos, aceptadas, como puede ser la prostitución, como puede ser la pornografía, pero no nacen de la voluntad, nacen de las circunstancias, generalmente de la vulnerabilidad, de la dependencia o incluso de la intimidación. Por lo tanto, yo Ujú, acepto someterme a prostitución bajo la doble consecuencia de obtener un beneficio económico y de evitar consecuencias negativas, bien por las circunstancias sociales o bien bajo la amenaza de quien obliga o influye para que yo acepte la realización de ese trabajo. Es esa condición de llevar a cabo una situación de naturaleza sexual sobre una decisión que permite solamente realizar el trabajo sin querer realizar el trabajo, es decir, lo acepto porque evito las situaciones negativas y obtengo algún tipo de beneficio, genera un conflicto, genera un problema, puesto que no estamos hablando de cualquier tipo de trabajo. Alguien podría decir de manera simplista, claro, es que yo voy a trabajar todos los días sin querer, ¿no? Y por tanto sea igual. Primero, no hay una construcción cultural en ese sentido para, de alguna manera, estigmatizar ni obligar a realizar un trabajo, sino que es una situación, digamos, de cierta normalidad social, el trabajo habitual, cosa que no ocurre con la prostitución o con la pornografía. Y segundo, estamos hablando de conductas de naturaleza sexual que de por sí tienen un impacto en la situación personal, en la intimidad de quien la lleva a cabo. Por eso, cuando hablamos de violencia sexual, no es igual que cuando hablamos de violencia física. Cuando una persona da un golpe en la cabeza a otra persona de manera suave, tiene probablemente ninguna trascendencia desde el punto de vista jurídico. Cuando esa persona toca el pecho de una mujer o toca el culo de una mujer, sí tiene trascendencia jurídica porque el contexto sexual engloba una serie de elementos de la intimidad de la persona que necesitan ser protegidos porque producen unas consecuencias sociales, pero también individuales mucho más graves. Luego, cuando hablamos de este tipo de conducta, de comportamientos, al final, aunque haya consentimiento que no nace de la voluntad, puesto que la mujer que lleva a cabo este tipo de conducta preferiría no hacerla si tuviera el beneficio a través de otra fuente que no le generara ese conflicto ni esa situación, digamos, interna, pues producen situaciones de estrés crónico que a su vez producen muchas somatizaciones y que producen consecuencias desde el punto de vista psicológico, estrés postraumático, depresión, y desde el punto de vista físico con alteraciones de muy diferente tipo. De hecho, en un trabajo que se publicó en 2020 en el Journal of American Heart Association, en mujeres maltratadas, que no están sometidas a esa situación de dominio, control y abuso como las mujeres que ejercen la prostitución o la pornografía en determinadas circunstancias, pues el riesgo de muerte es un 40% más alto solo por factores de naturaleza fisiopatológica, no por los golpes, sino por alteraciones isquémicas de naturaleza cardiovascular o alteraciones metabólicas relacionadas con la diabetes tipo 2. Solo por el estrés crónico en el contexto en el que viven estas mujeres en su relación de pareja. Si eso lo trasladamos a la trata, a la prostitución, a la pornografía, donde además hay vulnerabilidad, hay amenazas, hay coacción, hay posición de poder, el impacto es mucho mayor. ujú. Entonces, ¿afecta a la calidad de vida respecto a otras actividades que puede realizar una persona? Este tipo de Totalmente. actividades. Cuando hablamos de Ujú, salud, nunca debemos de olvidar la triple dimensión de la salud, el plano biológico, el psicológico y el social. La OMS cada vez insiste más en los determinantes sociales de la salud. La sociedad, la cultura, las circunstancias en las que vivimos generan factores que inciden sobre la salud y que influyen de manera negativa cuando son de carácter adverso en lo que es la respuesta al tratamiento que pueda recibir una persona.
Lo tenemos muy claro cuando hablamos de contaminación. Cuando hablamos de contaminación, todo el mundo entiende que esa situación social nos afecta a la salud. Pero cuando hablamos de situación de dominio, de desigualdad, de discriminación, de violencia, de abuso, de explotación, también se producen consecuencias negativas para la salud por el hecho de estar en ese contexto, que luego se ven agravadas y potenciadas por los elementos individuales de esas situaciones. Porque cuando hablamos de prostitución, por ejemplo, el 80%, el 83% de las mujeres que ejercen la prostitución han sufrido una violación y el 27% de ellas ha sido una violación múltiple. Todo eso van sumando consecuencias negativas para la salud. Bueno, ya has dejado muy claro que voluntariamente no sea quizás la palabra acertada para referirse al ejercicio de estas actividades sexuales como económicas, como la prostitución o la pornografía, pero en el caso de personas que creen o que piensan que sí que lo están haciendo voluntariamente, ¿existe algún riesgo de salud diferenciado? Respecto de las que sí que lo hacen de manera, o sea, o tienen clarísimo que lo están haciendo de manera obligatoria, que están sufriendo abusos. ¿Hay diferencias ahí? ¿La trata con explotación sexual genera alguna consecuencia más allá de salud de las que sufren las personas que piensan que están ejerciendo esa labor, esa actividad de manera voluntaria y libre? Sí, al final es una graduación de factores que están actuando sobre la salud y el bienestar de esas mujeres, ¿no? Por lo tanto, cuanto más factores violentos, de estresores existan, más elementos que van a impactar sobre la salud y el bienestar de esas mujeres. La trata es la situación más grave, puesto que empieza la violencia antes de ser traficadas las mujeres, continúa con el propio proceso de traslado, donde ya empiezan a ser violadas por las mafias para ir sometiéndolas, para ir dejándolas en un estado de ausencia de respuesta. A partir de ahí empiezan a ser explotadas sexualmente con horarios de 7 días a la semana durante 24 horas, y todo eso va sumando factores de agravamiento en el impacto que tiene sobre la salud y su bienestar. Cuanto menos factores existan de este tipo, el impacto será menor, pero siempre hay un impacto por desarrollar una actividad que no depende de la voluntad de las mujeres, ni siquiera del consentimiento, sino de cómo los que consumen la prostitución, cómo los clientes desarrollan esas relaciones. La mujer puede consentir en mantener una relación en un contexto machista, como es nuestra sociedad. Por supuesto que las mujeres consienten y actúan en aparente libertad sobre las circunstancias previamente definidas. Es como las mujeres que están conviviendo con maltratadores y saben que están siendo maltratadas y deciden mantener la relación con su marido maltratador, cosa que no harían con un vecino maltratador ni con un jefe maltratador. Pero lo hacen con el marido porque socialmente hemos encontrado razones y justificaciones para entender que esa continuidad de la relación es algo que en sí mismo tiene un valor y que en sí mismo merece la pena, aunque ella está sufriendo consecuencias tan graves como las que hemos apuntado, que tienen un riesgo de muerte un 40% más simplemente por estar bajo esa situación de estrés crónico. Por lo tanto, las mujeres que deciden llevar a cabo, ejercer la prostitución con ese consentimiento en un contexto social y cultural, van a sufrir las consecuencias de todo lo que es ese trabajo que afecta a la intimidad de la sexualidad en unas condiciones no siempre controladas, unidas a lo que es el propio acto de naturaleza sexual, puesto que no es sexo, sino que es poder. Los hombres que buscan el consumo de prostitución no son hombres que busquen sexo, ya lo tienen, la mayoría tienen pareja, la mayoría tienen otro tipo de contactos de naturaleza sexual, sino que buscan poder, buscan satisfacer necesidades que de alguna manera refuercen su posición de dominio sobre la mujer, en concreto sobre las mujeres en general. Por lo tanto, quien define el impacto sobre la salud no es el consentimiento de la mujer, sino la forma de desarrollarse esa actividad bajo los criterios y las imposiciones que deciden los consumidores de prostitución. La transmisión de enfermedades, pues de infecciones de transmisión sexual o incluso pues, el desarrollo de cáncer por transmisión de virus del herpes, eso me imagino que será extendido a cualquier persona que ejerza estas actividades, ¿no?, económicas sexuales. Eso dará igual Sí, el el estatus que tenga. trabajo,
Los trabajos científicos que hay en este sentido, y son muchos y cada vez más los que trabajan en las consecuencias sobre la salud del ejercicio de la prostitución y de la trata, recogen precisamente esas, digamos, triple dimensión de las consecuencias sobre la salud, la física, la psicológica y la sexual, ¿no? Porque la sexual es verdad que por las circunstancias que estamos comentando, ¿no? Por esa búsqueda de satisfacción de fantasías, por esa relación de poder, hace que muchos clientes ejerzan una violencia e impongan unas condiciones que, dependiendo de la vulnerabilidad y de la dependencia de la mujer en concreto, son asumidas o no son asumidas, pero siempre hay elementos de abuso en esa relación desigual construida no solo sobre el vínculo cliente-mujer que ejerce la prostitución, sino sobre la desigualdad de las mujeres en la sociedad androcéntrica, ¿no? Por lo tanto, dependiendo del grado de vulnerabilidad y de poder del agresor, pues se impone mantener relaciones sexuales sin preservativo, se imponen determinadas prácticas que aumentan el riesgo de contagio, de transmisión de infecciones de naturaleza sexual, no solo el VIH, que es el más estudiado, sino también la hepatitis B y la hepatitis C. Hay con frecuencia, sobre todo en las mujeres que son víctimas de trata, el uso de drogas para facilitar la adaptación a ese contexto violento y para estimularlas o mantenerlas de manera que puedan ejercer durante más horas seguidas ese trabajo, imposición de la prostitución bajo explotación sexual. Todo eso lo hacen en condiciones de falta de cuidados y esterilidad, y también se facilita la transmisión de determinadas enfermedades a través de las agujas que se utilizan en muchos de estos casos. Pero luego están los embarazos no deseados, que se producen con frecuencia en unos contextos donde exigen no usar el preservativo. Luego están los abortos inseguros que se producen como consecuencia de los embarazos no deseados que se producen bajo la situación de imposición de relaciones sexuales sin preservativo. Luego están los hijos e hijas que nacen de esas circunstancias con todo el sistema que instrumentaliza a esos hijos e hijas para dominar y controlar más a las mujeres. Luego es toda una cadena que va generando cada vez más daños también en el plano sexual, no solo en el físico y en el psicológico. En el reproductivo estás comentando, ¿no? También los hijos al final terminan implicados en esa espiral de violencia. Y en cuanto a las nuevas formas de actividades económicas de tipo sexual de moda entre la adolescencia y que se promocionan en las redes sociales como OnlyFans o Sugar Daddies, como trabajos fáciles, muy rentables, muy seguros, ¿tienen los mismos riesgos para la salud que los que hemos mencionado o similares? Sí, al final estamos hablando de situaciones trampa, ¿no? Es verdad que una chica joven que empieza a realizar este tipo de actividades no va a notar ningún perjuicio en su salud. Al contrario, puede sentirse muy reconocida, muy valorada, con muchos seguidores, con muchos likes, con todos los refuerzos positivos que esa situación establece. Pero al final estamos hablando de cómo estas situaciones se generan una dependencia, en este caso impuesta, puesto que tienes que responder ante quienes son tus clientes si quieren mantener ese nivel de reconocimiento y de rentabilidad, y eso al final, conforme se van normalizando conductas que al principio te pueden resultar llamativas cuando te exigen pues, determinadas prácticas, determinadas imágenes, cuando te van pidiendo elementos que en un principio tú no desearías hacer, pero que poco a poco bajo esa normalización se van integrando, que ocurre igual en violencia de género. Lo digo para que se vea esa progresión hacia situaciones más graves, pues al final en violencia de género al principio se normaliza un empujón, después se normaliza un bofetón, después un puñetazo, después una patada, y así vamos aumentando la violencia, ¿no? Cuando las víctimas me decían, cuando era médico forense, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado, no cuestionaban la violencia, sino la cantidad de violencia. Pero pues yo le preguntaba, ¿y qué es lo normal? Entonces se quedaban muy paradas porque se daban cuenta de que cada vez lo normal era más violencia. Aquí pasa igual, al principio es un juego, puede ser una foto sexy, puede ser una imagen sexy, después puede ser un desnudo, después un desnudo integral, después haciendo determinadas prácticas, y al final hay una situación en la que una misma se da cuenta de que está en un contexto al que no pertenece y al que no desea pertenecer, lo cual eso genera todos los elementos relacionados con el estrés crónico, con todos los factores que generan ansiedad, que facilitan la depresión y que generan la dependencia, puesto que es difícil salir de esas dinámicas cuando obtienen esa recompensa inmediata que actúa como
como las drogas, ¿no? Tienes una recompensa inmediata, luego tienes incluso un síndrome de abstinencia donde te sientes mal, donde dices que no va a volver a consumir, pero rápidamente de nuevo el subidón ante lo que es la reexperimentación de los factores de refuerzo, ¿no? Entonces, todo eso contribuye de manera diferente, puesto que, como hemos dicho antes, conforme los estresores, los elementos negativos sean más, pues el impacto será mayor en la salud. Pero en este tipo de casos también tienen un riesgo para que se produzcan consecuencias sobre la salud. ¿Y existen datos sobre su relación con la explotación sexual? Es decir, ¿se puede comenzar en OnlyFans haciendo vídeos un poco subidos de tono y terminar enredada en una red de trata o de explotación sexual? ¿Es eso frecuente? Sí, de hecho he estado buscando bibliografía específica, no la refieren en porcentajes. Hay varios estudios, los tengo aquí delante, donde recogen todo este tipo de evolución. Hablan de esa evolución, no solo en términos de verse envuelta por parte de una red en actividades, digamos, de relaciones físicas, sino que la propia tendencia del camming, como llaman, de la webcamer, tiende a que haya un porcentaje de ellas que buscan relaciones con sus clientes de manera, digamos, directa. Hay algunas de ellas que buscan relaciones personales a través de contacto virtual, no todas, y otras que pasan al elemento directo. Las razones, según los estudios, están en lo económico, por supuesto, pero también en la deseabilidad, ¿no? El sentirse deseadas y también en el vínculo que a veces se puede establecer con esa deseabilidad y ese juego con una persona con la que tiene previamente contacto virtual pero íntimo, ¿no? Entonces, al final vemos como todo alimenta todo, ¿no? Es decir, la deseabilidad es una trampa que te genera una sociedad que cosifica y sexualiza a las mujeres. Cuando tú ves ese elemento como algo positivo hasta el punto de llevar a buscar una relación más estrecha, más directa, una experiencia que a ti te reporte algo más que lo que habitualmente estás haciendo, facilita que esa situación sea utilizada, explotada por quien de repente te va a prometer mucho más de lo que tú ya tienes, que es lo que tú vas buscando, ¿no? Ese reconocimiento, esa atención, esos cuidados, ese lujo que habitualmente acompaña. Luego sí, los factores facilitan el que esa deriva se pueda producir y esa deriva se puede producir en un contexto social androcéntrico, machista, que juega con todos los elementos de la normalidad para que se pueda llevar a cabo. Ujú. Y por último ya, Miguel, en algunos países estas actividades económicas de carácter sexual, como la prostitución, se han regulado en el marco del trabajo por cuenta ajena, es decir, que se permite que haya esa relación laboral de trabajo. ¿Sabes si ha mejorado la salud de las personas que se ganan la vida practicando sexo? ¿Es posible que pueda haber un trabajo sexual sin explotación? Pues es muy interesante porque yo he sido el primer sorprendido, ¿no? Porque los trabajos científicos, concretamente hay aquí uno de 2020 y otro, una revisión bibliográfica y un metaanálisis de 2018, donde precisamente se hacen comparaciones de países donde se ha regulado, se ha descriminalizado la prostitución. Y curiosamente no hay variaciones significativas. Lo que se recoge a nivel teórico es que digamos, la descriminalización de la prostitución facilita el acceso de las mujeres a los recursos, pero lo que están viendo, especialmente el que se lleva a cabo en 2021 en Canadá, es que esa desregularización lo que establece es un marco de desarrollo de esa actividad, pero que como el objetivo de esa actividad no es, digamos, aportar digamos, un servicio sexual, que es lo que en principio se plantea, ¿no? Trabajadoras sexuales, sino que lo que busca el cliente no es la sexualidad, sino el poder. Al final, las circunstancias en las que se desarrolla ese trabajo sexual vienen definidas por lo que el agresor, por lo que el mercado, por utilizar la terminología más coloquial y más habitual, demanda, ¿no? Y claro, la manera de demandar, la demanda que realiza es una demanda que produce un impacto en la salud. Es verdad que la descriminalización facilita el acceso a los recursos, pero ¿qué es lo que pasa? Que la mentalidad y la construcción cultural alrededor de la prostitución lo que hace al descriminalizar con normativas muy concretas en distintos países
es sobre todo despenalizar y abordar las cuestiones de naturaleza penal, criminal o de naturaleza social, pero no aborda lo que es la situación de la sociedad, la discriminación de las mujeres, la situación de las mujeres que ejercen la prostitución incluso legalmente, y todo eso lo que indica es que el impacto en la salud apenas ha variado, porque las normativas estas, los estudios que han hecho, lo que reflejan es que la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución quedan fuera del marco que establece esa normativa y, por lo tanto, se siguen dando las mismas circunstancias previas a la desregularización, mientras que la desregularización lo que hace es facilitar el acceso, pero no cambiar la demanda de quien exige unas determinadas prácticas que influyen negativamente en la salud de las mujeres. Luego, siempre será mejor, y es mejor, ese abordaje de la salud y tener acceso a los recursos. No es algo que pongamos en cuestión, pero lo que sí debemos de tener en cuenta y de cuestionar es que no caigamos en las trampas para buscar una necesidad que tienen las mujeres a la hora de recibir esta atención para, bajo ese argumento, normalizar una conducta como la prostitución, que es una conducta impuesta por la cultura machista para satisfacción de los hombres en términos de poder. Tenemos que abordar la realidad de las mujeres que ejercen la prostitución, pero no caer en la trampa de que, para evitar consecuencias negativas, normalicemos la prostitución cuando, como muy bien recoge Naciones Unidas, las relaciones sexuales transaccionales ya son explotación sexual. Es como si intentáramos despenalizar la violencia de género para que las mujeres que sufren violencia de género pues puedan contarlo con más tranquilidad en las consultas médicas, puedan buscar ayudas sin miedo a que su marido sea detenido, y de esa forma, digamos, uy, hemos mejorado la salud de las mujeres que sufren violencia, pero las dejamos en el mismo contexto donde la violencia va a permanecer. No tiene sentido, y no lo tiene tampoco cuando se presenta la necesidad de abordar la realidad de las mujeres que ejercen la prostitución como un argumento para normalizar y legalizar la prostitución, puesto que al final lo que estamos haciendo es legalizar la violencia. Pero a día de hoy, una mujer que ejerza la prostitución, ¿realmente está haciendo algo ilegal? O sea, ¿está penalizado ejercer la prostitución, No, o es el no. proxenetismo lo que está penado? Bueno, Lo que es ilegalizado. Claro, lo que siempre se dice es que la prostitución es una situación alegal. No está permitida, no está prohibida. Entonces depende mucho de las circunstancias en las que se lleve a cabo esa relación de una mujer que ejerce la prostitución con un cliente. El proxenetismo sí está penalizado y perseguido, ¿no? Y ahora incluso se busca el tratar de actuar sobre los espacios donde se puede ejercer la prostitución, ¿no? Pero al final son medidas, llamémosle paliativas, por utilizar terminología médica, que no abordan el fondo y la esencia de la prostitución, el significado histórico de una situación creada por el machismo para beneficio y satisfacción de los hombres en términos de poder, no en términos de acceso a la sexualidad. Y, por lo tanto, sí, hay que abordar esa situación social. Yo creo que tenemos que abordarla y ayudar a las mujeres, y atender a las mujeres, asistir a las mujeres en todo lo que necesiten, pero con el objetivo de erradicar esa realidad social, no de normalizarla, como estamos actuando sobre la violencia de género con el objetivo de erradicarla, no de normalizarla y despenalizarla. Claro, es que a mí me surge siempre esa duda, ¿no? Porque en estos países yo no tengo claro si lo que han regularizado ha sido la prostitución o realmente el proxenetismo, es decir, que es legal contratar a una mujer para que haga esto y llevarse un beneficio por esa actividad. Siempre tengo esa duda. Y ya para acabar, Miguel, ¿qué medidas ayudarían a mejorar la situación actual desde tu punto de vista experto? Bueno, pues creo que fue hace, voy a decir, 20 años, más o menos, en una comisión mixta que se creó en el Senado Congreso, a la que me invitaron como experto. Ya lo dije, es decir, yo creo que no podemos normalizar una de las mayores consecuencias del machismo, que es la cosificación absoluta de la mujer que ejerce la prostitución como ejemplo de la cosificación de las mujeres a nivel social. Es decir, cuando se produce una relación bajo una transacción económica para mantener sexo, y cuando se ejerce la prostitución, hay un impacto negativo, lo hemos comentado, sobre la mujer que la ejerce, y hay un refuerzo positivo de ese hombre que se ve reforzado en su condición
masculina viril a través de ese ejercicio. Pero al mismo tiempo se está defendiendo la posición de los hombres desde esa capacidad de poder en desarrollar su masculinidad y sus necesidades de poder a través del sexo, por medio de la prostitución, y se está cosificando con las mujeres que ejercen la prostitución a todas las mujeres de esa sociedad que parte de la desigualdad y de la cosificación general de las mujeres. Luego, no es solo una cuestión individual, sino que es una cuestión individual que alimenta a todo lo social. Por tanto, esa es una realidad actual y tenemos que abordarla. Y la manera de abordarla es buscarle un final. Un final que no puede ser, desde mi punto de vista, que de un día para otro se diga la prostitución deja de ser alegal y queda totalmente prohibida, bien bajo un modelo absoluto o bajo el modelo nórdico, en el que a las mujeres no se las penaliza, pero sí a los clientes, que tienen toda una serie de consecuencias negativas también, ese enfoque, ¿no? Aunque es un enfoque a priori positivo, ¿no? Por castigar a quien ejerce esa violencia y contribuye a ese daño social. Pero yo creo que no, que lo que hay que hacer es decir, vamos a poner fin a la prostitución. ¿Cuánto necesitamos para poner fin a la prostitución, entendiendo la realidad social, con todas sus características, con todas sus dinámicas, con todo lo que la define? ¿5 años? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? ¿50 años? Da igual, los que sean, pero que sean bajo argumentos científicos. Y a partir de ahí trabajar con las mujeres que están ejerciendo la prostitución para que no sufran las consecuencias negativas de toda la violencia que están sufriendo, para que tengan recursos y salidas alternativas, para que tengan formación, para que tengan todo lo que necesiten para esa realidad que ahora mismo está enquistada dentro de nuestra sociedad, poder desenquistarla, poder transformarla hacia una situación. Y al mismo tiempo trabajar mucho, que tampoco lo estamos haciendo con la sociedad, para que no se vea normal, como estamos viendo ahora en la juventud, que prefieran irse a un club para tener relaciones sexuales con una mujer antes que estar de copas hasta las 6 de la mañana, porque por lo menos se van a garantizar que van a hacer algo con una mujer, ¿no? Entonces, tenemos que transformar también esta sociedad machista, ¿no? Y tenemos que hacerlo con educación, con concienciación, con sensibilización, con formación, etcétera, etcétera. Luego, trabajar con la sociedad, trabajar con en los entornos, los contextos de prostitución para dar alternativas y transformar la sociedad. Y tenemos que hacerlo con un plazo, el que digamos y veamos que necesitamos. Pero a partir de ese momento, haber normalizado que no es la prostitución una situación que podamos aceptar en una sociedad democrática del siglo XXI. Muy bien, pues muchísimas gracias, Miguel, por participar en este seminario de Pozos de Pasión con motivo del 8M, del Día de la Mujer. Y bueno, esperamos volver a hablar contigo muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a cortar la grabación. Ay, perdón.